Vamos a estar conversando en unos minutos nada más con Sibel Martínez. Ella ha estado en estos últimos años en la actoría de exigencia de derechos, pero su vida la ha dedicado al seguimiento, a la investigación y a la generación de política pública sobre el tema, sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con motivo del Día Internacional del Niño, que algo particular, un diario de circulación nacional impreso sacó una portada a pretexto o en conmemoración de este Día del Niño y la Niña, del niño, con las imágenes de los actuales políticos. Intentó, no sé, como con estas aplicaciones que les vuelven los rostros como niños, pero en fin, el debate político de la política pública ha quedado relegado de la agenda. Por eso vimos necesario conversar de qué es necesario, qué es urgente en tanto a la agenda de derechos para este nuevo gobierno, también para garantizar los derechos de niños, niñas. Entonces, vamos a conversar ya, la tenemos en pantalla. Le agradecemos a Sibel Martínez por acompañarnos nuevamente acá en Wambra Medio Digital Comunitario. Muy buenos días, Sibel. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Veo que somos mujeres las que vamos a hablar ahora. Es un gusto entonces estar o ser parte de ellas. Así es, justamente, Sibel, justamente mencionábamos eso, la apuesta por la paridad y por la aparición de más vocerías de mujeres en este programa. Para iniciar esta entrevista quería preguntarte, el país en situación de niñez en este momento afronta una problemática bastante importante por el tema de la pandemia que ha excluido a millones de niños, niñas, algunos también con problemas educativos dentro de, por el tema del acceso al internet, pero también la desnutrición. Cuéntanos un poco más de este panorama. Yo creo que el panorama es bastante reservado en temas de niñez y adolescencia. Tal vez coincidan conmigo, pero efectivamente es como que si los niños estaban confinados, han estado 1 año y medio confinados, entre comillas, están resguardados y nos olvidamos de sus derechos. Eso es lo que ha pasado, ¿no? Aunque no son la cara visible de la pandemia, podrían llegar a serlo, ¿no? Sobre la base de las pocas decisiones, yo diría las nulas decisiones políticas que se han tomado para protegerlos. En toda decisión durante la pandemia yo no he visto que se haya medido el impacto del interés superior del niño, que se haya tomado una decisión a efectos de garantizar su bienestar. Por poner un ejemplo, ¿no? El COE nacional en alguna de sus restricciones cerró parques, ¿no? Sin pensar, yo digo, ahí nos damos cuenta de que efectivamente no están siquiera en el radar. Sí, hay cifras desgarradoras, el incremento de la mortalidad y morbilidad y pobreza infantil, según el Banco Mundial, para nuestra región va a ser grave y grande y podría aumentar como nunca antes en 60 años. Y este aumento oscilaría entre el 10 y 50% debido a la desnutrición infantil aguda, como tú comentas, la falta de antibióticos por la neumonía, la sepsis neonatal, la deshidratación por diarrea, la imposibilidad de controles de niños sanos y vacunas, que es lo que está pasando en el Ecuador. Y entonces ahí tenemos cifras ya desgarradoras en el Ecuador. En 1 de cada 4 niños menores de 5 años sufre de desnutrición crónica, y 1 de cada 3 de menor de 2 años también. Entonces, son problemas complejos, pero no son los únicos ni los últimos. A mí me preocupa mucho que de repente se hable o se haya tomado como único punto la desnutrición crónica, no porque no sea importante, sino porque además, si tú quieres trabajar en temas de niñez y adolescencia, debes poner tu mirada en la centralidad de los niños, es decir, ellos deben estar en el centro, pero la visión debe ser sistémica, integral. Entonces, yo no saco nada hablando de desnutrición crónica y minimizando el tema o reduciendo el tema al hambre, cuando hay niños, 3.146.000 niños, que le están haciendo frente, ellos y sus familias, a la pobreza multidimensional, y 6 de cada ellos a la pobreza multidimensional extrema. Es decir, que estos niños no tienen acceso a salud, a educación, a seguridad alimentaria, no tienen acceso a seguridad social,
al trabajo que sus padres han perdido. Y entonces todo esto genera además un terreno fértil para que la violencia se produzca, que también es otro flagelo que viven los niños, como el que no hayamos podido resolver hasta el día de hoy, el uso de medios telemáticos y conectividad para que sigan estudiando. Por favor, y el audio, por favor, por acá. Listo. ¿Nos escucha Sibel por aquí? Sí, Sí, muy disculpa, bien. teníamos un desfaz en controles, pedimos que nos podamos organizar con eso. Justo todos estos temas presentes antes de la pandemia se mantienen y algunos de ellos se incrementan durante la pandemia. Y claro, por la afectación directa a la salud de las personas adultas mayores, se prioriza algunos sectores de la sociedad, que está bien la priorización, sin embargo, otros quedan relegados. En medio de la pandemia, ¿cuáles crees, Sibel, justo el tema de la educación, cuáles son los otros temas que se agravaron y que deberían de retomar con mayor fuerza el rumbo desde la política pública, desde los ministerios, del Ejecutivo, pero también desde la sociedad ecuatoriana? Temas justo como la afectación en la salud emocional, en la psiquis de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son esos temas? Son muchos y varios. A ver, los niños desaparecen, se autoextravían, es decir, que no quieren estar en casa justamente porque son maltratados. Nosotros hemos hecho un registro no oficial respecto a cuántos niños han muerto en manos de quienes les debían cuidado, protección y apoyo. Me refiero a sus padres, a sus cuidadores. Y durante la pandemia al menos hemos visto a 38 niños, hemos registrado 38 niños, niñas y adolescentes que han muerto en manos de ellos. Hablamos del suicidio adolescente, que es un problema que tampoco se ha podido resolver antes de la pandemia y hoy también se ha exacerbado. También hablamos de la falta de vacunas, de control de niños sanos. Eso es gravísimo. Yo no entiendo cómo se pretende regresar a clases si no se ha todavía resuelto este tema. Porque todos los derechos están interrelacionados, son interdependientes, entonces yo no puedo decir regresamos a las aulas, pero me olvido de la salud de los niños, ¿no? O sea, no puede ser así, hay que equilibrar esos derechos. Y por supuesto, como tú comentas, la salud mental se ha visto afectada. Recordemos que los niños resuenan con las emociones de sus padres. Si los padres no tienen trabajo, si en el hogar hace falta dinero, si hay hambre, ese hogar no es feliz y por lo tanto se crea un terreno fértil para que la violencia se produzca. Pero también debemos reconocer que el incesto ya era un tema muy complicado, me refiero al abuso sexual infantil, en donde además los padres tenemos mucho que ver. Creo que si queremos avanzar, además, como tú decías, ¿qué tenemos que hacer en general? Bueno, recordar que la acción de proteger o desproteger a los niños es colectiva y cada uno de nosotros tenemos algo que hacer. Es hora ya de poner en la mesa del debate si es que estos sistemas familiares y sociales están haciendo lo que deben, protegiendo a los niños, cuidándolos. El cuidado interpela. Yo creo que no. Como sociedad y como familias, al parecer estamos fallando. Y una muestra de ellos es cómo se ha exacerbado la violencia digital en los niños. Parecería ser que no hay control y que hay una sobreexposición a las pantallas, digamos, donde los niños están pasando mal. Parecería, entre comillas, que hemos podido resolver en unos cuantos el tema de acceso o de conectividad, pero los dejamos a su suerte, ¿no? Un poco encerrados en sus cuartos, relacionándose con un mundo quizá que no están preparados y nosotros no sentimos la necesidad de protegerles. Sibel, tú estás tomando un tema bastante importante que es la educación en medio de la pandemia. Se ha anunciado ya un regreso a clases para este próximo lunes, que es aparentemente voluntario. Sin embargo, queríamos un poco preguntarte, ¿basta esto, el regreso físico a clases, para resolver los problemas que se han dado a nivel educativo durante la pandemia? No, no basta. Y hay que ser muy claros y muy técnicos en este tema. En todo lo que trabajamos, digamos, con relación a la niñez, deberíamos ser muy prolijos. No es que no estamos en contra de que los niños regresen a clases, por supuesto, van 1 año y medio confinados, sus relaciones interpersonales se han visto afectadas. Hoy por hoy están buscando medios para poder relacionarse, es decir, a la vez que abren su Teams o su plataforma para estudiar, abren también otras apps en donde entran cualquier cantidad de gente supuestamente de su edad y así se están manejando.
Eso hemos podido nosotros evidenciar. Y digo, no se ha podido resolver muchas cosas muy importantes. Les había dicho ya el tema de la vacunación. Es importante también hablar de la infraestructura educativa, que es un tema pendiente de todos los gobiernos. En las escuelas del quintil más bajo del país, la provisión de agua potable llega al 60%, en cuanto a sanitarios, que bordea un 80%. Lo que quiere decir que no todas las escuelas tienen la posibilidad real de adoptar prácticas de higiene que aminoren el riesgo del contagio, y esto no ha sido resuelto tampoco. La OMS además recomienda que los asientos de los alumnos se encuentren separados con una distancia mínima de 1 metro a cada 4 lados, es decir, 2,5 metros cuadrados, ¿no? Entre alumnos. Y esto implicaría, sí, que en algunos países se reduce el número de alumnos que pueden asistir, entre 20 o 40%, dependiendo del país. Entonces, aplicar el retorno escalonado a clases o procurar que todas las actividades se realicen en ambientes abiertos, que es un requisito indispensable a la hora de retornar a clases, también debe ser un requisito para nosotros. Y hay aulas que no cumplen con ese requisito. Pero por otro lado, también debemos de ser tan simplistas y pensar que esto se arregla abriendo una ventana, ¿no? Porque es así. El clima del país, de nuestras ciudades, por ejemplo, Quito es inclemente, ¿no? Hay momentos en que llueve tremendamente, hay momentos en que hace muchísimo sol. ¿Cómo se va a resolver este tema de los niños? Yo creo que estamos también confundiendo la resiliencia que ellos tienen versus la resistencia que pueden tener. Entonces las ponemos, ¿no es cierto?, que salgan a estudiar, porque además hemos sido negligentes y no hemos podido resolver lo que ya en un año y medio debíamos hacer, que era políticas públicas de protección para los niños. Entonces, como no se ha podido hacer eso, hay que sacarlos desesperadamente de la casa para que vayan a la escuela sobre pretexto de que tienen que relacionarse. Pero ahí yo les digo algo. Si hay 3.140.000 niños que están en pobreza multidimensional, 6 de cada 10 en pobreza multidimensional extrema, quiere decir que no pueden comprar siquiera tapabocas. ¿Se les va a proveer de tapabocas y también de alcohol gel? ¿Se va a hacer eso? En este tema de infraestructura educativa se ha previsto tal vez que se devuelvan esos 900 millones que se quitó al Ministerio de Educación durante la pandemia y que ha impedido que se hagan mantenimiento a las escuelas. Creo que hay temas todavía por resolver, incluso el asunto de su modelo pedagógico, ¿no? Durante todo este tiempo perdimos la gran oportunidad de entregarles a los niños tal vez herramientas para su vida, más que aprendan matemáticas o física, que sin instructor no se puede. Pero si es que les dábamos herramientas de temas de educación sexual, de violencia, ¿sí? Temas que les podía servir, hubiéramos ganado y no veríamos a este año como un año perdido. Pero no hemos sabido resolver estos temas. Y justo para complementar esta visión sobre la educación de los niños, niñas y adolescentes, quizá también todas las personas que nos están viendo, principalmente las mujeres, han tenido una sobrecarga del trabajo de cuidados en medio de la pandemia. Y claro, la apertura de las escuelas, la reincorporación al espacio físico educativo puede considerarse como un alivio, como una salida. Pero finalmente no es un alivio o no es algo planificado. Ha habido un año y medio en donde se debía, como tú bien decías, implementar políticas públicas de cambio de este contexto de la pandemia. Lo que sucedió es que no hubo un pare en ningún momento. Y claro, con esta visión de seguir produciendo y de no dar una pausa y de reorganizar el modelo y las instituciones, se va a omitir todos estos cambios. ¿Qué le podríamos decir justo a esas familias que están a la expectativa de la reapertura de los colegios, de las escuelas, que lo ven como una opción a esta sobrecarga de los cuidados? En medio de una crisis económica, laboral, es bastante fuerte para las familias ecuatorianas el no haber tenido una clara respuesta del anterior gobierno, y este gobierno que tampoco, como estamos analizando, tenga un plan de retorno que considere todos estos elementos de derechos de los niños, niñas. A ver, primero que para concretar el retorno a las aulas se debe también preparar estrategias compensatorias de recuperación de aprendizajes, ¿no?
y de, deserción escolar, que también es algo que ha pasado. 90.000 niños supuestamente no han salido del sistema educativo. ¿Cómo se los va a reinsertar? Eso también es o no son parte de los niños que deben regresar a clases. Yo digo, hay más dudas que respuestas, ¿no es cierto? Y en este tema, en lo que digo de las estrategias, otra vez la tecnología juega un rol muy importante, ¿no? Hay aquí otro reto, pues efectivamente el tema en el país, el 50% de las escuelas del quintil más bajo tienen disponibilidad de al menos un equipo con conectividad a Internet, a diferencia de las escuelas del quintil más alto, que superan el 90%, y por lo tanto muchas veces no se hace muy difícil decir sí, que regresen, ¿no? Porque tenemos todas las facilidades, no se está pensando en los niños que no las tienen. A esas familias, decirles, para mí particularmente, y no quiero ser, digamos, eh, crítica. Yo considero que están comenzando un nuevo gobierno y que al menos se debe tener toda la buena voluntad de hacer las cosas bien. A mí siempre me ha molestado, y les digo con honestidad, que todo se ponga de manera volitiva. Es voluntario, porque cuando tú un tema que debe ser obligatorio y que quien debe hacerse cargo es el Estado, no puede ser voluntario. ¿Sí? Si ellos están decidiendo que se regrese a clases, entonces se regresa a clases, y si es que hay un contagio masivo, quien debe responder es el Estado. Entonces, esto de es voluntario, es un lavado de manos extremo que hemos visto durante toda la pandemia, en donde efectivamente queda a criterio de los padres, ¿no? Si es que exponemos o no a nuestros hijos, si consideramos que el Estado en una visión sistémica integral ha pensado que el retorno a clases es sano y seguro. Sin embargo, al final del día los que deciden no somos nosotros. Entonces me parece que también una forma de demostrar que estamos con los niños, que efectivamente son parte de esta sociedad, de este país, es tomar decisiones y hacerse cargo de las mismas, ¿no? Sibel, quería cambiar un poco de tema, y en estos momentos la Defensoría del Pueblo se encuentra elaborando una ley a propósito de la despenalización del aborto por violación. Quisiera un poco, digamos, que nos comentes la situación de las niñas específicamente en este tema, porque evidentemente esta situación fue un poco la que alerta y hace que sea más urgente todavía que este tema sea considerado. Quisiéramos preguntarte sobre tus aportes y tus perspectivas para este proyecto de ley. A ver, como aportes nosotros hemos considerado, y con un grupo que tenemos formado de defensores de derechos de la niñez y la adolescencia, que es muy importante preguntar que las voces de las niñas estén contenidas en esta ley, para la cual hemos elaborado, estamos afinando una encuesta que desde ya les digo es algo dura también, porque pregunta cosas incómodas, pero necesarias, como el hecho de que los niños deben contestar temas de abuso sexual infantil y, por supuesto, temas relacionados al aborto por violación. Para nadie es desconocido que aquí las encuestas o los datos oficiales hacen muchísima falta, ¿no? No tenemos datos respecto a los derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes, no sabemos qué piensan. Entonces es muy importante trabajar en esto. Yo sé que tenemos poco tiempo, pero vamos a hacer unos grupos focales y unas encuestas. Esperamos que tengamos, digamos, respuesta a toda esta encuesta para poder demostrar con solvencia, porque sabemos que la pelea va a ser dura en la Asamblea, y entonces tener todos estos elementos para presionar y hacer la incidencia de vida. ¿Qué pasa con las niñas? Contestando tu pregunta, bueno, las niñas son válidamente nombradas en este país y reconocidas muchas veces. Y son ellas quienes, ahora que los papás están saliendo a trabajar, se hacen cargo en la gran mayoría de las tareas de cuidado del hogar, y obviamente ponen a un lado, si es que están estudiando sus estudios, su derecho al juego, al ocio. Y es un círculo, ¿no es cierto?, vicioso que se repite de generación en generación. Pero además de eso, le hacen frente a la violencia en todas sus formas y manifestaciones, y específicamente a la violencia sexual. Por eso yo decía, el incesto es el secreto mejor guardado de este país. Entonces, el pronóstico siempre va a ser reservado. Por eso que es también importante que el gobierno dé ya respuestas, yo te diría con un plan emergente de 100 días, de poner con claridad algunos temas
en la mesa del debate respecto y con soluciones de los niños, niñas y adolescentes, que tiene que ver con la vacunación, que tiene que ver con la violencia, con la educación, pero no simplemente con un plan. A mí me preocupa muchísimo esto, porque, o sea, plan con 5 puntos que no resuelve o que no van a profundidad a lo que realmente debemos esperar o dar a los niños para que regresen a clases. Ya es hora de ponerlos a los niños, ¿no es cierto?, como su principio dice, en su prioridad absoluta y resolver problemas, incluso epidemiológicamente emergentes, las drogas, el alcohol, el embarazo adolescente, el suicidio, temas que no tienen respuesta. Gracias, Sibel. Estuvimos conversando con Sibel Martínez. Esperamos tener en una próxima oportunidad una entrevista. Hay varios temas pendientes en el Legislativo, en la Asamblea Nacional, en el Ejecutivo y resaltar este tema de los derechos se garantizan desde el Estado y desde la Administración de las funciones del Estado y nada, no pasa por un tema de voluntades o un tema de si es que quiero o no quiero, incluido este tema del proyecto sobre aborto por violación, además que es una sentencia de cumplimiento de la Corte Constitucional. Y ahí están los datos. Organizaciones han levantado durante varios años datos reales. Ahí lo tienen, amigos y amigas, lo que sucede con el embarazo, que finalmente es violación hacia las niñas en el país. Muchísimas gracias nuevamente, Sibel.